Que en la parte de derecho nosotros garantizamos, por supuesto, la comunicación, la publicidad y el debido proceso para que no se nos vayan a caer en fase judicial. Hasta el momento, todas las que hemos presentado se han fallado en favor de las víctimas, de nuestros representados. Entonces, este debido proceso para nosotros es clave. Hemos tenido casos muy difíciles con opositores, digamos, grandes. Un poco como vamos despacio, pero vamos ganando. Sí, el tema, vamos ganando, vamos en firme, vamos en firme. Hay un tema, yo no diría que despacio. Esto tiene un término. Nosotros arrancamos como entidad pública 1 de enero. Pues no voy a explicar las vicisitudes de una entidad pública, pero el proceso se demora entre 8 y 10 meses. Y por eso es que los procesos en este momento ya se ven sentencias, y por eso estamos tramitando alrededor de 6.000. Estamos en el término que es, no siempre pues las personas llevan décadas esperando, lo sabemos. Pero Gerardo me da una cifra de sentencia que se esperaban muy distintas a las 30 y punta que van. Esperaban que en el COMPES, yo quiero decir algo más, Pascual, sobre este tema. Es que aquí se quedó la idea, como dijo el ministro de Agricultura alguna vez, que es que no, es que lo que quieren ustedes es que entre por una ventanilla y salga por la otra y le restituyan ya. Así como le quitaron a la gente, dejaron a plomo a la gente con muertos por un lado y al otro día le tocó irse. Ahora el Estado se va a demorar 10 años en devolverle a esas personas. No, eso tiene que ser rápido, tiene que ser pronto, tiene que la gente tener su restitución ya. Eso es lo que estamos solicitando, no que se viole el debido proceso, ¿cierto? Pero que se cree un mecanismo rápido y pronto para hacer la devolución. Bueno, cifras te iba a decir. El gobierno en el COMPES había dicho, cuando iba a justificar toda la creación de esta institucionalidad, que en el año 2012 eran 2.100 sentencias y para el año 2013 17.300 sentencias, para 19.000 sentencias. Vamos en 34. Esa es la discusión que tenemos. Vamos en 34 sentencias. Entonces, bueno, así como vamos, se puede repetir la historia de justicia y paz. Lo que no queremos es que se repita eso. Pero que después de 8 años no llegan a 15 sentencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y quiero que ahorita quedamos con el tema pendiente de los terceros, cómo dificultan esto, y quiero también que hablemos de algún caso particular para que sepamos en qué estamos. La seguridad y protección de las víctimas. Sí, vamos a hablar un segundo también de eso. Ya venimos en 2 minuticos. Y bueno, nos quedamos debiendo el tema un poco de las presiones de terceros. Contanos un poco cómo se siente desde la entidad el asunto. Bueno, las presiones de terceros son de diferente índole. Hay, digamos, externas y después de terceros. Las externas tenemos dificultades porque hay una alta superposición con minas antipersonal. El tema de poder ir a las zonas, lo que establece la ley es arranque por las zonas con mayor despojo, pero que haya condiciones de seguridad. Entonces siempre esperamos el visto bueno y el banderazo por parte del sector defensa. ¿Quiénes están en los predios? ¿Lo da quién, el ministerio? Ministerio de Defensa, a través de unas instancias que ha coordinado con Ejército y con Fuerza Pública. ¿Cuáles son los terceros y cuáles son esas presiones que pueden venir? No, nosotros siempre cuando arrancamos este proceso y cuando nos lo imaginábamos, creíamos que iba a haber un victimario, y un victimario muy grande sobre el predio. Este es el caso digamos, hay casos donde hay despojo y tenemos el tercero ahí, y en estos casos es donde realmente, si no es con policía, no logramos hacer las diligencias propias para llevar esto a juez. Pero no necesariamente está directamente, sino puede estar a través de un testaferro, o puede estar a través incluso de base social, o incluso se puede haber dado compras, ventas sucesivas sobre el mismo predio. Y lo que tenemos son familias, en algunos casos, el primer caso que trabajamos en apartado, en condiciones de igual vulnerabilidad que las que están solicitando la restitución de tierras. Vos has hablado también de empresarios y de gente con poder que terminó con esas tierras. Hay un grupo de bananeros, hay un grupo de ganaderos, palmicultores, que han presionado para que esto no se dé. En Urabá. Lo han hecho de muchas maneras, sí, en Urabá. Pero en lo nacional ha sido, se repite la historia, en Jiguamandó, Curvaradó, en Sucre, en el Magdalena, han venido con un estilo y ya han hecho una metodología de dividir comunidades, de demandar a los defensores, bueno.
Pero yo creo que el tema fundamental aquí es protección a las víctimas. Y el gobierno debe andar rápido en eso. Más o menos 60 personas asesinadas. Han sido asesinadas, ¿cierto? Desde el año 2005 acá, 14 de ellas en la región de Urabá, en Antioquia, ¿cierto? Yo creo que el gobierno tiene que garantizar, y primero tiene que haber resultados en las investigaciones judiciales para que eso no se siga repitiendo. Bueno, hace poquito capturaron a 2 personas indicadas del asesinato de uno de los líderes. Y 4 habían capturado también cuando lo de Héctor, otra persona en Necoclí, y ya la soltaron. Impunidad. Ya la soltaron 4. Fueron aquí, no las pudieron ni siquiera trasladar de Urabá para hacer la audiencia. Hay cerca de 400 líderes que tienen protección del Estado. ¿Funciona esa protección? Mucha gente dice, no, la protección es un mantel, es importante, un celular, es un avance, pero no es suficiente, porque hay que, arriba, destruir ese aparato organizado de poder criminal que está haciendo esas cosas, a quienes definen y deciden atrás. Ya vamos a acabar. ¿Cuándo vamos a tener, digamos, resultados? Que Gerardo habla de 30 sentencias, hay un afán de que esto salga. Digamos que esto está a punto de que empiecen a salir sentencias rápidamente, o esto va a ser un gota a gota que hay que tener paciencia. No, estamos teniendo sentencias todos los días. Empezaron las sentencias, empezó la primera en diciembre y ya este año, tan pronto abrieron los juzgados, tenemos sentencias cada día. Algunos casos difíciles que van a tribunal, pero tenemos... ante los jueces de restitución tenemos 1.500 casos, entonces todos los días van a venir, más los que estamos procesando 6.000 a nivel nacional, 850 en este momento a corte hoy, a nivel Antioquia, entonces esto todos los días vamos a tener cosecha de sentencias, tenemos 11.000 hectáreas y digamos comparando con los 8 años de justicia y Gerardo, paz. Ya tenemos que ir terminando. Yo quiero en 30 segundos que me des un pero grande que tenga este asunto, que se tenga que... O una solución. Una solución también. Las restituciones colectivas, cuando es un mismo victimario en una misma época y predios colindantes, se puede hacer restituciones colectivas. En Urabá pasaríamos de 2.800 procesos judiciales a 25 procesos judiciales y nos rendiría mucho más. Y restitución vía administrativa, que hay cosas que las hizo el INCODER, que se hagan por esa misma vía, sin necesidad de ir a un juez. Mucho más rápido, corto, menos trámite para la gente. Bueno, digo lo mismo que hemos dicho en todos los programas, que es un tema que se queda corto, que vamos a retomar y espero que en 2 o 3 meses vengamos acá, podemos hablar de lo mismo y le hacemos un poco de seguimiento si esto ha avanzado. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, estamos de nuevo en Contraparte. Hoy vamos a hablar de un tema que según el presidente Santos justificaba su gobierno. Él dijo en algún momento que si la ley de restitución de tierras se hacía bien, eso ya justificaba su llegada a la presidencia. Después de 1 año y medio largo de la ley de tierras vamos a intentar un pequeño balance, sobre todo en Antioquia, de lo que ha pasado. Para eso tenemos a Ivonne Moreno, que es subdirectora de la Unidad de Restitución, y a Gerardo Vega, que es director de la Corporación Forjando Futuro, que ha trabajado en el tema de restitución.
empecemos un poco hablando de qué ha pasado. Llevamos año y medio larguito de la ley y hay críticas de que no se avanza en el tema, de que es difícil, de que se hizo la firma con Ban Ki-moon y demás y se dieron los aplausos y no hemos podido avanzar mucho en eso. ¿Cómo se ve desde adentro? ¿Hay avances, no hay avances? ¿Hay posibilidades de que esto al final del gobierno tenga forma? Bueno, los avances son: la ley genera una institucionalidad nueva para atender a las víctimas de la violencia. Están de frente y de cara la institucionalidad respaldando y resarciendo los hechos victimizantes que sufrieron estas víctimas. En cuanto a restitución de tierras se trata, nosotros ya tenemos desde la unidad de restitución de tierras, uno de los principales logros es tener las oficinas donde en los departamentos y en los municipios más afectados por abandono y despojo de tierras. O sea que según eso vamos es en que hay una institucionalidad armada, simplemente estamos en el momento de empezar a atender todavía, hasta ahí estamos. No, voy por partes. Bueno. Entonces está la institucionalidad incluye la unidad de restitución, incluye los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras. La entidad se creó desde 1 de enero del año pasado. Nosotros estamos recibiendo las reclamaciones de restitución de tierra y las estamos atendiendo y procesando. En términos generales, lo que tenemos es alrededor de 6.000 solicitudes de reclamación de restitución de tierras. Las estamos trabajando, procesando. Estas suman alrededor de 270.000 hectáreas. Estoy hablando de cifras nacionales, ya menciono la cifra para el caso de Antioquia. Tenemos ya el proceso de restitución de tierras, es un proceso que está enmarcado dentro de la justicia transicional. Después de décadas de abandono y despojo, esta ley para el despojo de tierras cubre del 91 hacia acá y en vigencia de la ley, que son 10 años. Lo que tenemos es un proceso que dura entre 8 y 9 o 10 meses, dependiendo lo difícil del caso. Bueno, vamos a preguntarle un poco a Gerardo qué tan reales son esos 8, 10 meses que duran y qué tan ciertos son los avances, o si hay un poco de desespero porque esto parece que va muy lento. Permítanme decir primero que nosotros como institución apoyamos la ley. Claro. No, y que la compartimos y que sabemos que se implemente rápido. Ese es el problema. Hay una cosa interesante aquí, es que no estamos en un debate de ideas porque hubo un cierto consenso con la ley. Estamos en un debate sobre un mecanismo, sobre si esto funciona o no. Estamos del mismo lado, pero lo que vemos es que la implementación es muy corta, porque se perdió un espíritu principal de la ley, que era la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba consiste en que quien despojó, quien está ahí en la tierra actualmente, quien funge como propietario, demuestre que la adquirió, la tiene ocupada sin haber desplazado, violentado, asesinado, sin haber violentado a nadie. Eso lo asumió el gobierno a través de la unidad y lo asumió a través de los decretos reglamentarios. Entonces lo que se hizo en el Congreso de la República, que eran 3 cosas básicas que debían pedirle a la víctima: determinar el predio, el titular de la acción, quién es el que tiene derecho. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Pues se llenó de trámite y de procedimiento. Entonces llevamos año y medio. Son 6.500.000 hectáreas más o menos los que hay que devolver, entre tierra abandonada, tierra despojada o que se encuentra en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Eso hay que devolverlo. En Antioquia son 23.930 casos reconocidos por el gobierno y vamos en 2 sentencias en año y medio. Esa es la dificultad. Vamos en 2 sentencias. A nivel nacional se han restituido hasta 6 de marzo 11.000 hectáreas. Entonces, ahí es donde el proceso va lento. La gente no puede seguir esperando. Mira, hay una situación de desespero. La gente vuelve a sus tierras porque llevan 10 años. Hoy estaba en las sesiones de la Corte Interamericana, aquí en Medellín, y allí se hablaba de un caso idéntico en Paraguay, donde después de una sentencia la gente no ha podido regresar. Y ayer se estaban metiendo a la tierra. Y no es porque la gente sea invasora, no es porque la gente quiera violentar la normatividad, es porque hay necesidad. La gente no tiene dónde estar, no tiene qué comer, no tiene qué producir, pues vuelve a su tierra. Y bueno, Gerardo habla un poco de un trancón en lo administrativo, más que en lo judicial, porque la mayoría de los casos todavía no llegan hasta lo judicial, un trancón en lo administrativo y unas supuestas trabas puestas por decretos reglamentarios a la ley. A ver, antes de mencionar lo que está, mencionando Pascual, Gerardo mencionó un tema respecto de la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba fue establecido por la ley. Eso significa que si la persona es víctima de la violencia no tiene que llegar
con todos los documentos a demostrar que es víctima de abandono o despojo, sino que es la contraparte la que tiene que demostrar. Sí. Eso es lo que significa. La inversión de la carga de la prueba aplica en la etapa contradictoria, es decir, en la fase judicial. Aplica en la fase judicial siempre y cuando haya otro detentando el bien inmueble. Esto tiene un proceso que tiene dos fases, una administrativa y la judicial. En la fase judicial, la unidad de restitución es el abogado de las víctimas si ellas así lo quieren. Cuando nosotros presentamos la demanda, hacemos uso de la figura de inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, cuando tenemos un precio muy bajo pagado sobre el predio, no llevamos el avalúo, sino decimos el precio fue bajo y lo que tenemos es entonces el otro, la contraparte que tiene que demostrar. Sobre la inversión de la carga de la prueba, el artículo 77 de la ley para mí es el más poderoso porque trae unas presunciones en favor de las víctimas. Lo que se presume es que si fue en el marco del abandono o despojo de tierras, en el marco del conflicto, perdón, que se dio el abandono o el despojo de tierras, y la persona que perpetró este despojo está condenada, todos los negocios son nulos. Entonces, en este caso, lo que tenemos, por ejemplo, en el Casa Castaño, un caso tan difícil que llevaba décadas, ustedes saben que tenemos el tema de Yolanda Izquierdo y demás, logramos que pasara fase judicial de una manera exitosa, fue porque aplicamos esa figura de inversión en la fase judicial. Sí, yo quisiera decir lo siguiente, es que lo que se le vendió al país es que se invertía la carga de la prueba. No dijeron en un trámite administrativo, en un trámite judicial, no. La gente lo que aspira es que sea rápido devolver el bien, restituirle, entregarle la finca, la parcela, el predio. Al proceso tiene que ser rápido, no puede ser. Pero ahora nos dijeron, no, en la etapa administrativa vamos a hacer eso. En la primera sentencia, en el primer caso que presentó la unidad, presentaron 92 documentos por cada una de esas familias probatorios. El solo levantamiento topográfico, pues, es levantarlo técnicamente. La información que tenía hace ineficaz, hace inocua. Nuestra crítica está ahí. Cierto que el proceso se está enredando, pues vamos en 34 sentencias, cierto, 34 sentencias, hay 34.000 reclamaciones aproximadamente presentadas a las oficinas y decimos, en Antioquia van 20 demandas presentadas, ¿Qué pasa? Mire, esos trámites, esos requisitos han llevado que en apartado existen 2 juzgados. La región más despojada de Antioquia, Urabá. Hay 2 juzgados que están instalados desde marzo del año 2012. Están funcionando allá los jueces, con las secretarias, el oficial mayor, el secretario, ¿cierto? Pero están haciendo otras cosas, porque no han llegado las demandas de restitución de tierras. Ha llegado una. Y en Bajo Cauca, en Antioquia, el juzgado está desde el año 2012 instalado con todos los funcionarios. La rama judicial cumplió. Creó los juzgados, están los funcionarios, les están pagando, pero están haciendo otra cosa porque no llegan las demandas de la unidad a los juzgados. Siempre creímos que lo difícil iba a estar en lo judicial, pero lo difícil, según Gerardo, está en lo administrativo, y la unidad no es entonces un... No lo digo yo, lo dicen las cifras. No es ahí entonces un garante, sino una especie de obstáculo. A ver, la fase administrativa, para el caso de Antioquia, nosotros estamos tramitando ya... estamos en 850 de los que estamos tramitando. Hemos recibido 5.200 reclamaciones. Tenemos oficina en Medellín, tenemos oficina en Apartado y recién abierta oficina en Caucasia. ¿Qué es lo que se hace en la fase administrativa? En la fase administrativa lo que se hace es identificar el predio, identificar la familia, la relación que existe entre el predio y la familia, porque es muy importante, la ley reconoce que tienen derecho a la restitución de tierras las personas que tienen una relación informal con el predio. Entonces hay que identificar cuál es esa relación y además hay que identificar que este abandono o despojo es en el marco del conflicto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y cómo hacemos nosotros el proceso? Nosotros para identificar que es en el marco del conflicto, analizamos situación de tiempo, modo y lugar similar. Es decir, un mismo año, un mismo actor, perpetró un desplazamiento. ¿Hay unos plazos, digamos, para ese trámite administrativo? ¿Ustedes tienen unos plazos? Sí, ya le comento los plazos. Entonces, identificamos para una misma zona. Sin embargo, las reclamaciones que hacen las personas son reclamaciones individuales sobre su predio, sobre su finca. Cuando lo hace sobre su finca, desafortunadamente, la información aquí en el Catastro Departamental Antioquia no es una información que esté actualizada ni que esté dando cuenta del pedazo de tierra que tenía la persona.
Específicamente cuando estamos hablando que alrededor del 50% de las familias tienen una relación de informalidad. Entonces hay que identificar, hay que hacer el levantamiento, hay que identificar la relación jurídica. Esa relación jurídica se identifica no solamente con la información institucional, sino también con las comunidades para saber si son propietarias o poseedoras. Ahí hay un segundo, ahí hay, Gerardo, también una disculpa valedera, y es que había una informalidad o todos estos, muchos de los procesos de tierra tenían una informalidad en la propiedad que hay que, digamos, darle un soporte antes de decir qué es lo que va a reclamar. 60% de la tierra, o sea, sabíamos ese problema. Cuando nos metimos a esto sabíamos ese problema, ¿cierto? Pero además, no, es que hay hechos que hacen que el proceso se prolongue, se haga más largo, ¿cierto? Yo quiero recurrir a esto, mire, el acta de verificación de colindancias, lo tengo aquí. Doctor Ivonne sabe y ustedes saben, ¿cierto? Autorización de ingreso al predio, para medir el predio. ¿En qué se nos convierte eso? Lo voy a poner en la vida práctica. Cuando una víctima va con el topógrafo a que mida en su predio o va a la unidad, ¿cierto? Está el trabajador y el trabajador dice, no, hay que llamar al mayordomo, hay que llamar al administrador, y se demora 4 o 5 horas, y luego el mayordomo dice, hay que llamar al dueño, y el dueño dice, pero vamos a buscarlo en Medellín, y el dueño termina diciendo simplemente, mire, tráigame una autorización judicial. Yo sé que la unidad va a decir, bueno, y va con la policía ahora. Pero mire, en esto ya llevamos mes y medio más, de un caso que estábamos tramitando en conjunto con la unidad, mes y medio más. Y una autorización, entonces, ¿pero por qué? Porque no se tiene una idea clara, creo yo, perdónenme que lo diga de esa manera, ¿cierto? No, hay que confiar en la víctima. Entonces ir a pedir permiso al que está ahora ahí, ¿cierto? Se parte de que él es el legítimo propietario, ocupante o poseedor. No, es la víctima. Esta ley fue creada para víctimas. Hay que confiar en el victimario. Entonces estamos pidiéndole permiso al victimario para llegar a medir el predio, o si no tenemos que recurrir a la policía para que nos acompañe. Entonces la policía dice, ahora no puedo, espéreme en coordino, espéreme hago un plan de trabajo, y ahí se nos va el tiempo. Eso es lo que está pasando. Se han encontrado, digamos, dificultades que no se pensaban, que no estaban presupuestadas. Sí, por supuesto. Siempre toda ejecución, siempre lo que digamos se planea versus lo que se ejecuta, y ejecutar siempre tiene su dificultad. Hay un tema respecto de lo que estaba diciendo Gerardo, y es el debido proceso que está establecido en el artículo 76 de la ley. El debido proceso significa que cuando hay reclamaciones, nosotros partimos de la buena fe y partimos de que quien está haciendo la reclamación es una víctima. Siempre partimos de esa buena fe. Pero en eso mismo, en el debido proceso, cuando nosotros entramos a un predio a decir que arrancó el proceso de restitución, no es que le pidamos permiso, no le pedimos permiso. ¿Es lo que dice aquí? No, la autorización. Es la autorización, el acta que usted dice. Es el acta que dice autorización de ingreso al predio. ¿Y quién lo concede? Sí, ¿y por qué no? ¿Lo dice, lo concede el propietario, el ocupante? La autorización es para nosotros nos identificamos para el debido proceso. ¿Sí? Nos identificamos y acá va la unidad de restitución. Entonces la autorización es que va una persona, una autoridad competente, que en este caso es la unidad de restitución, y vamos a hacer un proceso que es de cara al público. Pero la unidad no tiene que pedirle permiso a nadie para entrar a medir un predio. Perdón, lo que nosotros tenemos, pues porque es que eso nos está creando dificultades. Nosotros lo que tenemos es una autorización al funcionario para que ingrese. Nosotros ingresamos en materia del debido proceso, incluso lo que trae el artículo es una parte publicitaria. Claro, ¿y por qué no le piden la autorización al verdadero propietario, a la víctima? Piden la autorización a él, estamos no al haciendo victimario. Cumplimiento a la ley. Nosotros partimos de la buena fe de la víctima, partimos de lo que la víctima nos dice, vamos al predio y entre otras medidas que trae explícita la ley, nosotros informamos con una resolución que se pega en la entrada del predio. Aquí arrancó el proceso de restitución para que las personas que se sientan que tienen derecho sobre el predio se lleguen a la unidad de restitución y lleguen al proceso. Claro, dale. Hay una cosa, mire, que yo creo que el rol no está claro. Al principio la unidad decía que era neutral. Después, bueno, ha ido, afortunadamente, y me parece a mí, entendiendo que son los abogados de las víctimas, no son neutrales. Esa ley fue hecha para las víctimas y que recuperen su tierra, ¿cierto? Pero entonces, si yo hago funciones, en el procedimiento hago funciones, por ejemplo, ir a notificar a todo el mundo. Notifico a los... Pero yo lo entiendo, Gerardo. No es que el neutral es el juez. Yo lo entiendo de alguna manera. El juez es el neutral. Después, vía tutela, te van a decir no hubo debido proceso y te van a echar para atrás. Entonces, la unidad tiene cierto cuidado también porque después te lo tumba. Disculpe, es que es el juez el que tiene que calificar eso. Esta oficina fue creada es precisamente para los que no han tenido oficinas, para los que no han tenido quien los atienda. Antes uno de la personería, la defensoría, la procuraduría decía, no, aquí no tenemos nada que ver con ese tema. Y esa oficina fue creada
para que atienda a las personas y las represente. Sean sus abogados, no estar neutrales ni estar congraciándose con el uno y con el otro, no. Son los abogados de las víctimas y por lo tanto deben cumplir ese papel. Entonces, en el procedimiento. Y el juez es el que es neutral, debe fallar en derecho. Yo te pregunto una cosa y le pregunto una cosa a los dos. Aquí hemos hablado, digamos, de dificultades en el papel, lo que ha pasado en la implementación por los decretos, por la ley, por ciertas interpretaciones que hay. Hablemos un poquito de dificultades que vengan de afuera, de terceros, de victimarios o de gente que tiene tierras y quiere impedir esto. Y rutas de solución. Listo. Se ve también esto, ha pasado, hay una presión también de terceros para impedir el proceso. Claro, que pueden ser de diferente tipo. Pueden ser, digamos, en la parte de derecho, sí,